Vamos a comenzar entonces con los momentos de escritura, ya que hemos terminado todos los elementos que tienen que ver con el proceso de la lectura a partir de lo que revisamos previamente. Y por supuesto, con lo que vimos en la última clase, espero que hayan podido interactuar un poco con las herramientas para las correcciones de ortografía, para el tema de la revisión gramatical, que pueda serles útil Muy para la buenas, asignación muy con sus buenas, normas. muy buenas. Sí, perfecto. Ahora que comenzamos escritura, pues las vamos a tener que ver en ejercicio. Bueno, entonces comenzamos con la unidad número 2, el núcleo temático 2, que habla del lenguaje, la lengua y la lingüística, que son tres conceptos que nosotros necesitamos conocer muy bien. En primera instancia, vamos a ver un poco la diferencia entre lengua y lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene distintos usos, ¿no? El lenguaje nos permite a nosotros expresar diversos sentimientos que tenemos, si es alegría, sorpresa, admiración. Siempre tenemos palabras o expresiones concretas que nos permiten manifestar esos tipos de sentimientos. Por eso también hay expertos que trabajan una vertiente de la lingüística que se llama análisis del discurso. Entre ellos está Chomsky, Van Dijk, que son expertos, sobre todo Chomsky, analizando discursos políticos, porque justamente el lenguaje, por más que se quiera limpiar de cierto sesgo ideológico, no es posible. El lenguaje siempre va a estar evidenciando lo que nosotros pensamos y sentimos, y en algún momento, sobre todo en este tipo de análisis de discurso, es interesante revisar cuando los personajes están mintiendo, cuando están creando falacias para confundir, cuando están apelando a la emotividad y están dando fuentes irracionales de argumento. Entonces, es muy interesante esa vertiente del análisis del discurso. Pero nos demuestra que efectivamente el lenguaje siempre va a estar en la medida de expresión de la cantidad de sentimientos. Por eso necesitamos también los signos de puntuación, ¿no? Entre una pregunta, nosotros nos hemos enseñado muchísimo a la corriente americana que utiliza solamente el signo final de pregunta y se nos ha olvidado que en el castellano, en nuestro idioma, nosotros tenemos los signos de apertura y de cierre de pregunta y entonces ortográficamente cometemos también ahí un error. Bueno, frente a ese ejercicio, pues el lenguaje es todo aquello que nos permite a nosotros transmitir ideas, nos permite pedir y dar información, es lo que sustenta nuestra comunicación, ¿no? Y los lenguajes son la forma en que nosotros logramos interacción con el otro. El lenguaje que puede ser oral, que puede ser verbal, que puede ser gestual, de acuerdo a la forma comunicativa que se establezca, pues tiene como propósito todos ellos es que nosotros básicamente podamos comunicarnos con otras personas. Se entiende, aunque igual hay varias controversias al respecto, pero se entiende que los seres humanos somos realmente los únicos que nos hemos configurado como sociedad para poder crear cultura a partir de la comunicación. Y no quiere decir que los animales no tengan lenguajes, tienen formas comunicativas básicas. Aunque igual en el caso, por ejemplo, de las ballenas y de los delfines, muchos investigadores han logrado establecer que inclusive mucho de su lenguaje tiene ya partes gramaticales. Entonces, es complicado en cierta medida poder hacer esas distinciones, pero digamos que en el cúmulo de especies que hay en este planeta, los seres humanos somos quienes tenemos la capacidad de un lenguaje muchísimo más elaborado que ha permitido que creemos cultura alrededor de ese lenguaje. El lenguaje le da al ser humano las habilidades necesarias para que esas ideas que quiere comunicar puedan organizarlas, expresarlas mediante un código convencional, que es la lengua. Entonces, el lenguaje es el sistema comunicativo que nosotros tenemos. Es mayor, es abarcativo. Y dentro de ese lenguaje nosotros podemos tener códigos conversacionales específicos. Entonces puedo utilizar el código inglés, puedo utilizar el código español y tengo unas formas en las cuales ese código puede ser desarrollado. Si es oral, escrito, señales. Hoy tenemos el lenguaje de programación, ¿no? Que tiene también otro tipo de fluidez, si es Python, si es HTML, bueno, C++, bueno, hay distintas formas también, distintos lenguajes de programación, ¿no? Que también son contextos macro, pero que básicamente como finalidad, pues lo que buscan es la comunicación.
Por eso una lengua es una manifestación mucho más específica del lenguaje. Entonces, si yo tuviera que preguntar, ¿qué tiene mayor categoría, el lenguaje o la lengua? Carlos Eduardo me diría, ¿qué? ¿Cuál tiene mayor categoría? ¿Lenguaje o lengua, Carlos? El lenguaje, bro. De esto, muy bien. El lenguaje es el que tiene la mayor, es el más abarcativo. Entonces, la lengua es una manifestación específica del lenguaje donde lo que nosotros tenemos es una serie de sonidos que se llaman fonemas combinados en distintas palabras que escribimos que se llaman grafemas. Entonces, entre lo que yo pronuncio fonema, entre lo que yo escribo grafos, grafía, escritura, grafemas, yo puedo hacer, por supuesto, una serie de combinación de palabras y esas combinaciones de palabras no pueden estar aleatorias, no tendría sentido, no sería un sistema organizado una lengua. Requiere que haya unas normas que permitan que esa lengua pues pueda tener un fluir adecuado. Y las lenguas han ido evolucionando a lo largo de la historia. Hay lenguas muy primarias, inclusive hay muchas lenguas que todavía se mantienen de esas lenguas primarias, como el árabe, como el chino. Las formas escriturales de estos idiomas son maravillosas y una relación para que tengan una noción de la importancia de la escritura en la humanidad es que en el caso, por ejemplo, de las personas que son en la escritura árabe, que es un lenguaje primario, no es como la nuestra del punto central hacia la derecha. La de ellas es como se escribe de manera primaria del punto de la derecha externo hacia el punto central. Entonces ellos escriben de esta manera, ¿no? Al escribir de esta manera, hay un estudio que demuestra que es absolutamente interesante. Ustedes pueden encontrar, ahorita si en un ratico pues les encuentro y les muestro parte del video, un estudio que hace la Dolce Vela y que muestra cómo se asume el tiempo frente a la escritura. Entonces, por eso, para las personas que tienen idiomas bajo estas características, existe un presente y un pasado con mayor énfasis que un futuro. Nosotros somos de la línea contraria, nosotros somos de aquí hacia acá, entonces nosotros nos preocupamos muchísimo por el futuro, del presente al futuro y a veces descartamos el pasado. Para estas culturas el pasado es fundamental. Pero más interesante es para los chinos. Los chinos escriben en vertical. Los lenguajes, el mandarín, bueno, el chino primario, el japonés se escribe en vertical, ¿no? El tailandés, si no estoy mal, también se escribe en vertical. Entonces son representaciones, un solo símbolo representa varios tipos de palabras o varios conjuntos de palabras, es una lengua aglutinante y nos permite a nosotros, en el caso de ellos, entender la dinámica del tiempo como transversalizado durante los tres momentos, presente, pasado y futuro. Entonces, el lenguaje y la lengua, su código representativo, transversaliza muchísimo del pensamiento que tenemos los seres humanos en la medida en que nosotros lo vamos construyendo. Cada humano adquiere, por supuesto, por esas cuatro habilidades comunicativas que habíamos visto por allá, como en las primeras clases, entre el escuchar, hablar, leer y escribir, adquiere, pues, por supuesto, de acuerdo a su contexto más cercano, en el ámbito en el cual se da al nacer o por la influencia temprana de una segunda lengua, pues adquiere una lengua madre, una lengua base, que es la que nosotros tenemos de manera inicial. Si tuviéramos la suerte, o seguramente algunos de ustedes han tenido la suerte en que sus hogares, por algún tipo de influencia, puedan ser bilingües, entonces les da mayor facilidad, que es lo que hace el cerebro. La plasticidad cerebral permite que los niños hasta los 8 años sean más ágiles en el proceso de entender el idioma, no de aprender el idioma. Todos podemos aprender un idioma hasta que estemos a un pie de la tumba, todos. Pero lo que tienen los niños es mayor agilidad para asumir el idioma, pensar en el idioma. Porque para hablar en inglés hay que pensar en inglés, porque para hablar en portugués hay que pensar en portugués. Y eso sí lo vamos perdiendo con la edad. Así que a mayor edad nos va a costar más pensar en el idioma, aunque sí podamos hablarlo. Y eso nos va a limitar un poco la fluidez lingüística, nos va a dificultar un poco la composición gramatical, pero vamos a poder hablar cualquier idioma. Entonces sí es importante que entre más temprana edad los niños puedan involucrarse en una segunda lengua, además que neuronalmente les despierta varios de los sectores que a veces tenemos nosotros un poco quietos en el cerebro. El lenguaje, bajo estas características, pues también tiene, por supuesto, unas funciones. Entonces, tenemos en primera instancia la informativa, la directiva, la fáctica, la expresiva y la facultativa.
Vamos a ver la función informativa. Cuando nosotros tenemos la necesidad, como estoy haciendo yo en este justo momento, de transmitir ideas, de expresar ideas, pues entonces estoy apelando al lenguaje para poder hacer la función informativa. Y no solamente estoy hablando con el lenguaje verbal, estoy utilizando también el lenguaje escrito para que ustedes puedan ver las diapositivas y también estoy utilizando mi lenguaje gestual para que entre la entonación y los gestos de mi cara pueda acompañar, ¿no? Algunos le ponen cuidado, otros no, pero son los tres que están involucrados. La forma en que funciona la información, y luego lo vamos a ver con los tipos de textos informativos, la información tiene un canal muy diverso, ¿no? Desde elementos muy informales, pero absolutamente útiles, como son el chisme. No hay mejor canal de comunicación que un chisme. O sea, es el texto informativo por preferencia. No es más que le diga, mira, tengo un chisme, te voy a contar una cosa, y eso el cerebro se nos activa de manera inmediata, que a qué horas nos sueltan la información. Pero vaya que le digan a uno, tengo un dato de uno de los expertos de lingüística. Ay, no, vaya, hablé con la profe de lectoescritura. Entonces, eso también es importante. Nosotros, de acuerdo a la manera en que se nos expresa la información, logramos mayor o menor atención, ¿no? Y de eso, pues justamente podemos elaborar más o menos ideas complejas. Obviamente las personas que viven más del chisme, más del rumor, su capacidad compositiva no va a ser realmente compleja, a diferencia de quienes se alimentan de otro tipo de textos e ideas que puedan ser mucho más adecuados, ¿no? Por eso la función cognitiva es la que se activa, la capacidad de pensar. Cuando yo recibo información, mi cerebro inmediatamente actúa porque comienza a procesar esa información. Me interesa, no me interesa, qué me interesa, qué guardo. Eso es lo que comienza a hacer el cerebro cognitivamente con esa información. Luego tenemos la función directiva, que son todas las formas donde hay interacción social con un ejercicio de mando. Entonces, cuando yo tengo, por supuesto, mandatos, reglas, pedidos, cuando hago comentarios, opiniones, muchas de las ironías que a veces tenemos a través de las preguntas retóricas, pues son parte de esa función directiva. El lenguaje nos permite jugar de esa manera para que nosotros podamos justamente darle un sentido de poder a la información o a la expresión que yo quiero tener. Por eso se convierte en función directiva. Tenemos también la función fáctica, que es cuando nosotros logramos establecer una relación con los interlocutores, ¿no? Permite que haya canales de comunicación. La función fáctica es la que abre la puerta al diálogo. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, alguno de ustedes quiere opinar, qué piensa al respecto y pregunta, yo he dado la puerta para que la función fáctica aparezca. Entonces, sí es necesaria, por supuesto, porque nosotros somos seres sociales y los monólogos no es que nos agraden mucho. Nos interesa muchísimo la interacción con el otro. De por sí somos tan sociales que un ser humano difícilmente puede pasar el día sin tener una interacción, un diálogo casual o formal con otra persona. No, muy difícil, tendría que tener unas condiciones específicas que lo aíslen de esa manera. Nosotros casi que necesitamos tanto así que requerimos el sueño. Las personas soñamos que dialogamos y que tenemos interlocución con otros, ¿no? Si no tuviéramos durante el día, nuestros sueños alimentan parte de. La función fáctica está muy relacionada con nuestra condición social y nuestro proceso como seres humanos. Esos diálogos nos permiten a nosotros hacer inferencias, nos permiten sacar conclusiones, nos permiten generar intuiciones, nos permiten a nosotros comenzar a hacer toda una estructuración de la información que tenemos a través de los interlocutores. Cuando conocemos a una persona, pues la forma en que interactuamos me permite saber cómo va a ser mi relación, si puede ser muy cercana, si más bien es alejada, si es una persona que tiene intereses comunes o no, realmente es una persona con la que no me interesa tener ninguna comunicación. De muy pocas expresiones en el acto de diálogo, yo puedo sacar conclusiones efectivas sobre lo que deseo frente a esa otra persona. Y por eso aparecen las normas de cortesía, los saludos y demás elementos sociales que nos permiten interactuar en un diálogo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Sí, profe, está bien. Perfecto. Bueno, tenemos también la función expresiva, que es otra que tenemos, sobre todo los latinos,
Es muy común en nuestro idioma el tener expresiones que transmitan sentimientos o emociones, ¿no? Nosotros somos, a diferencia, por ejemplo, si comparáramos con los japoneses, si comparáramos con los alemanes, que son culturas mucho más formales y que su carga expresiva no es tan amplia, y eso se evidencia desde la riqueza del lenguaje, pero también en su lenguaje no verbal, ¿no? La forma de expresión. Nosotros sí tenemos una función expresiva bastante alta que nos permite, pues, hacer interjecciones. Eso quiere decir interrumpir a las personas. Espérate. No, no estoy de acuerdo. Entonces, hay sociedades en las cuales ese proceso no se permite porque es absolutamente irrespetuoso. Nosotros los latinos sí lo permitimos, es parte de nuestro acto cultural. Exclamaciones, palabras que pueden ser soeces o blasfemias, hacen parte de la cotidianidad de nuestro lenguaje, pero lo que están es cargadas de sentimientos y de expresiones específicas que nosotros podemos dar, ¿no? Inclusive somos tan hábiles los latinos en las expresiones, en la función expresiva, que podemos decir una palabra para decir otra. Entonces, cuando le dice, sí, mi hijo es un genio. Entonces, uno no está apelando al significado de genio realmente, ¿no? Está apelando así, casi que su antónimo. Pero eso es parte de lo que la función expresiva nos permite a nosotros por la entonación y seguramente el contexto de conversación, el poder llegar a esa deducción de palabra. Y por último tenemos la función facultativa, que es donde yo puedo permitirme que haya enunciados y afirmaciones o explicaciones a partir de personas que tienen un acto de poder, un acto de habla muy importante, ¿no? En este caso, tiene que ver muchísimo con las características que pueda tener un sacerdote cuando entrega el sermón, un juez cuando enuncia algún veredicto, un policía cuando está leyendo derechos o está haciendo acusaciones que son de carácter formal. Entonces, la facultativa tiene que ver con el mismo proceso de habla para poder utilizarlo con una dinámica de poder, que su ejercicio de poder pueda estar implementado o desarrollado en ese momento de habla, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien con esas funciones? ¿No? Sí, profe. Entonces tengan presente informativa, directiva, fáctica, expresiva y facultativa. Cristian. Profe, qué pena. ¿Usted tiene ese material en la plataforma? Sí, ese material está en la plataforma, pero ahora lo revisamos. Si es que no, porque ayer subí varias cosas, pero parece que no me quedaron completamente subidas por otro curso que me... Pero que este me... lo busqué y no está, yo creo, profe. No se ok. puede leer el archivo, dice. Sí, eso me pasó con el otro curso. Exactamente. Sí, ese es un error en la migración de los materiales, pero ahorita lo solucionamos. Sí, Bueno. y profe, entonces, qué pena, ¿será que puede ir un poquito más despacio? Bueno, ¿te acuerdas que yo hablo muy rápido? Bueno, y tenemos en segundo momento las características del lenguaje. Ya vimos las funciones, ¿no? Entonces, quiere decir, ¿para qué es útil el lenguaje? El lenguaje es útil para informar, el lenguaje es útil para dar una orden, una instrucción, el lenguaje es útil para que yo pueda establecer diálogos con los otros. El lenguaje es útil porque muestra los sentimientos que yo quiero expresar. Y el lenguaje es útil porque me permite entender las nociones o los actos de habla de ciertas instancias de poder. Entonces, esas son las funciones. Pero también, además de las funciones, el lenguaje tiene unas características, ¿no? Tiene unas formas de manifestarse, porque también hay que tener muy presente que el lenguaje, por su cantidad por ser un sistema, por tener una cantidad de elementos, puede ser, por supuesto, complejo. No solamente por la cantidad de lenguas que el lenguaje tiene que transitar. Yo creo que hoy ya hay más de 5,000 lenguas, porque se están validando muchas lenguas que tienen que ver inclusive hay una discusión muy fuerte frente a que si el diálogo con los emoticones termina siendo una lengua, y están en esa discusión porque hay quienes están construyendo a los emoticones como lengua, ¿no? Hay unas personas que se están dedicando a hacer ese ejercicio para poderlo validar. Pero con toda esa dinámica, pues efectivamente en el mundo, así de diversos somos culturalmente, que tenemos más de 5,000 lenguas en este momento habilitadas o validadas.
Y por supuesto, estas lenguas tienen algunos rasgos que son comunes. Eso hace que se conviertan en características propias del lenguaje, comunes a todas las lenguas, ¿no? Entonces, tengo que tener en primera instancia certeza la finalidad del lenguaje, que termina siendo su característica primordial. Me permite a mí el proceso de comunicación mediante el empleo, pues, de un sistema ordenado de signos orales o signos escritos, que son los que yo puedo utilizar para que pueda con ese ejercicio, pues, desarrollar prácticas de comportamiento social, pueda expresarme oralmente, pueda lograr creatividad en la forma en que hago la composición. Por eso podemos disfrutar un poema como también un discurso. Es la parte de la riqueza que tiene nuestro lenguaje. Podemos también tener cierta arbitrariedad en el uso de los signos lingüísticos, porque hay signos lingüísticos, esas pequeñas palabras que tal vez no tienen un sentido real de dónde fueron creadas, pero así están nominadas. Y también el lenguaje pues tiene una sistematicidad, ¿no? Tiene una forma en la cual se regula de forma muy específica. El lenguaje tiene que ver con la manera en que los seres humanos nos comportamos de forma individual y colectivo. También eso hace parte del contexto social. Nosotros no utilizamos el mismo lenguaje, no utilizamos tampoco las mismas formas expresivas cuando estamos socialmente con amigos, con compañeros de trabajo, que cuando estamos en familia, ¿no? Eso nos distingue, hace parte importante. O sea, por eso el lenguaje tiene un comportamiento social comunicativo específico. También nosotros debemos tener claro que el lenguaje es la interacción de dos o más personas, o sea, no necesariamente tiene que ser un diálogo solo de dos, sino que por supuesto como lo vivimos a cotidiano y como lo vemos en este momento, pues también tiene que ver con los colectivos en los cuales podemos nosotros desarrollar. Cuando hablamos de la oralidad, pues hablamos de la forma en que el lenguaje se manifiesta mediante distintos fonos, desde un ejercicio del uso de los fonemas, que es la expresión adecuada. Y que por supuesto esta habla permite que nosotros podamos utilizar una cantidad de combinaciones de sonido absolutamente amplia, ¿no? Que le dan los tonos y timbres, terminan dándole una gama interesante a lo que queremos nosotros manifestar. Entonces, eso también es importante en la expresión. Por eso les decía, una sola palabra puede significar su antónimo cuando está acompañada de un tono distinto. Eso es lo valioso que tenemos nosotros en la oralidad y en la forma expresiva. Ahora, sobre todo ustedes que se van a desempeñar en un sistema oral como es el colombiano, pues deben ser muy hábiles en la manera en que se expresan, en que usan su tono, en la forma en que seleccionan adecuadamente las palabras para que el propósito de persuadir, en el caso de una audiencia, pueda ser logrado, que ese es su foco primordial, persuadir al juez para que obviamente puedan obtener el resultado favorable. El lenguaje tiene una creatividad porque hay un sinnúmero de palabras, ¿no? Por eso un poco la crítica, si ustedes recuerdan que hubo hace más o menos 2, 3 semanas del verbo de la ministra, que lo convirtieron su apellido en verbo, abudinear, que significa robar. Entonces, ese verbo que quedó registrado en la Real Academia de la Lengua, resulta que hubo alguien que solicitó esa inscripción. Eso no vino porque sí. Entonces, alguien escribió a la página de la Real Academia de la Lengua y solicitó la validación de esa expresión o de esa palabra. Lo que hace la Real Academia de la Lengua, en el caso nuestro la española, porque cada idioma tiene también una Real Academia que hace el ejercicio juicioso de revisar estas expresiones y de, por supuesto, validarlas, pues simplemente revisa los contextos, toma decisiones, ve argumentos y de acuerdo a eso decide si la palabra se incluye o no se incluye en el diccionario y por lo tanto en la fuente de verificación de todas nuestras expresiones. Y se incluyó. Así que ahora, y eso es parte de lo que se ha estipulado, pues abudenear también es una forma de decir robo, estafa, es sinónimo de, ¿no? Es una nueva expresión. Y así pueden haber muchas expresiones. Yo recuerdo muchísimo en los años 80, escuchaba mucho a mis padres un poco con la expresión de chévere. Entonces, esa también tuvo su tiempo. Yo creo que lo que hoy hay es más agilidad, porque hay nuevas palabras, hay muchísimos neologismos que son nuevas palabras.
Y en ese tiempo tal vez no había tanta agilidad y la cantidad de tiempo que tardó en que la palabra chévere fuera validada, y ustedes lo pueden encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, fue aproximadamente de 5 a 7 años, más o menos se tardó muchísimo. Hoy no, hoy digamos que el estudio es muchísimo más ágil, pero también porque hay muchísimas más expresiones. Los enunciados que se presentan dentro del desarrollo de esta creatividad del lenguaje, pues no siempre se ponen de memoria, no se exponen directamente de memoria como un acto repetitivo, sino que muchos de ellos pues están derivados de la composición, están derivados de la necesidad de enunciación, de toda la cantidad infinita de enunciados que se pueden ir configurando. Eso lo hace absolutamente rico. Y el lenguaje castellano es uno de los lenguajes más ricos en expresiones y en creatividad. Nosotros tenemos una capacidad compositiva para poder hacer una cantidad de neologismos porque tomamos palabras de fuera, extranjerismos, o porque creamos combinaciones nuevas de palabras. Los signos lingüísticos tienen una característica importantísima y es la arbitrariedad, ¿no? La forma en que se relacionó el fonema con el grafema y con el significado fue aleatorio. Es arbitrario, ¿no? Nadie sabe, no hay certeza realmente de. Hay palabras onomatopéyicas que si surgen de sus sonidos, surgen las palabras, ¿no? Como aplaudir. Entonces, el sonido, el pla, 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 aplaudir, permitió que surgiera la palabra, ¿no? Ahí no hay un principio de arbitrariedad, pero en el caso de silla, en el caso de mesa, entonces simplemente son formas distintas en las cuales las palabras se fueron asociando. Hay palabras madre, hay palabras nacientes y tenemos una que son perfectas, ¿no? Para poderlas expresar en el idioma. La palabra padre y madre en la mayoría de los idiomas tiene la combinación de la consonante P, M y una vocal generalmente de tipo abierto o A. Entonces, pam, mom, dad. Bueno, en alguno la P también se homologa con la, sobre todo las que vienen de la corriente inglesa, la P también hizo cambios con la D. Entonces, that, but, están muy similares. Pero esos son muy pocos casos. Por eso esos dos ejemplos son perfectos y casi que nacen un poco de lo que yo creo que en algún momento les explicaba, que los seres humanos cuando comenzamos nuestro proceso fonador, de las primeras que podemos, los primeros vocablos que podemos pronunciar, pues son pa, ma, porque biológicamente estamos configurados para pronunciarlos esos. Entonces se asumen como la relación directa con padre y madre. Muchos estudiosos inclusive determinan que el denominarse padre y madre surgió precisamente de esas expresiones vocálicas, esas expresiones guturales que surgieron en nuestros estados de infancia. Sí hay una excepción frente a esta arbitrariedad, como les mencionaba, que son las palabras onomatopéyicas, ¿no? Que son aquellas palabras donde el sonido se convirtió en una expresión. Y tenemos el carácter de sistematicidad, la característica de la sistematicidad. El lenguaje es sistémico porque funciona como el sistema, siempre que piensen en la palabra sistema, piensen en un reloj. Eso es un sistema. Una cantidad de engranajes que se articulan muy bien para tener una adecuada interrelación. Entonces, el lenguaje permite que a partir de esas reglas los signos puedan funcionar bien y la maquinaria esté circulando constantemente. Por eso es tan importante los signos lingüísticos. Si usted no escribe bien sus signos lingüísticos, si usted no habla bien de acuerdo a unos signos lingüísticos, pues lo que se quiere entender, su maquinaria no va a poder lograr expresar lo que realmente requiere que el otro entienda, ¿no? De forma adecuada. Entonces se convierte en un lenguaje muy primario, en una forma muy primaria de expresión. Seguramente como sonaremos cuando hablamos otros idiomas, ¿no? Que eso también sucede mucho. Yo me imagino cuando nuestro nivel, en el caso de mi nivel de inglés, que no es tan bueno, y cuando he tenido que desplazarme a países de habla inglesa, el que me entiendan, debo sonar absolutamente cavernícola, ¿no? Y entonces, obviamente, el principio de sistematicidad, porque mi gramática no es tan clara, porque no hago las conjugaciones pertinentes de los verbos en esos otros idiomas, pues hace que efectivamente no pueda ser
ser muy útil, pero porque las piezas que yo estoy manipulando en el lenguaje no están siendo adecuadas en el uso, perdón, de ese idioma. Bien, ¿entendidas las características? Los veo como muy calladitos. ¿Se entiende, profe? Bueno, Sí, señora. entonces, hagamos como una breve revisión para que podamos. Permítame un segundo. Bien, permítame, voy a presentarles un video para que podamos ver algunos ejemplos y ahí tenemos certeza. Yo sé que entre lo que les presento yo a los videos funciona mejor para que ustedes puedan tener mejor entendimiento. Denme un momento, comparto aquí. Bueno, vamos a ver primero las funciones del lenguaje. ¿Me confirman audio? Bienvenidos a un nuevo video de Teocon. En esta ocasión Sí, señora, está bien. Sí, pero Listo. Sí, profe. vamos a hablar de las funciones del lenguaje. La función principal del lenguaje humano es comunicar. No obstante, esa comunicación opera de formas diferentes según el tipo de mensaje que queremos transmitir o el tipo de comunicación que buscamos mantener con los interlocutores. En tal sentido, el lingüista Roman Jakobson planteó que existen 6 usos principales en el lenguaje, a los que clasificó según la función que cumplen en el acto comunicativo. Y a continuación te los presento. Una primera función es la emotiva. Esta se encuentra enfocada en transmitir sentimientos, emociones o estados de ánimo. Por ejemplo, cuando le decimos te amo a nuestra pareja o cuando le decimos a alguien que nos ha decepcionado. Otra función es la apelativa o conativa. Se puede evidenciar cuando el emisor pretende, al emitir su mensaje, que el receptor actúe de una determinada manera. Por ejemplo, cuando le decimos a una amiga que vote por el candidato de un determinado partido o cuando un hijo le pide a su papá que le regale $10. Una tercera función es la descriptiva o referencial, la cual sucede cuando un mensaje describe principalmente una situación dentro de un contexto. Por ejemplo, podemos citar a un reportaje periodístico que busca describir cómo sucedió un acontecimiento. Otro ejemplo puede ser cuando un chico le dice a su padre que el teléfono no funciona. Una cuarta función es la denominada fática o de contacto, la cual se produce cuando el propósito principal de la comunicación es mantener las líneas abiertas dentro de una relación. Por ejemplo, cuando tomamos un café cada semana con un amigo o cuando escribimos a un amigo por WhatsApp solo para saludarlo y saber cómo está. Otra función es la poética, la cual ocurre cuando el mensaje tiene fines estéticos. En este caso es más importante la forma en lo que se dice algo, más no lo que se dice. Como ejemplo tenemos una pintura, un poema o un cuento. Y por último tenemos la función metalingüística, que se evidencia cuando se busca explicar los códigos que utilizamos para comunicarnos, es decir, cuando el lenguaje se usa para explicarse a sí mismo. Como ejemplo podemos citar el concepto de una palabra en un diccionario o cuando explicamos cómo se dice una palabra en otro idioma. En resumen, existen 6 funciones del lenguaje. La emotiva, cuando expresamos nuestros sentimientos. La apelativa, cuando pedimos algo al receptor. La descriptiva, cuando damos información sobre algo. La fática, cuando comprobamos el estado del canal de comunicación.
la poética, cuando buscamos crear belleza. La metalingüística, cuando buscamos explicar el propio lenguaje. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. La investigación de este tema estuvo a cargo de José Luis López y la voz en off y presentación Luis Enrique Tenemaya. Bueno, muy bien. Si se fijaron, aparecieron nuevas funciones que nosotros podemos tener en cuenta, además de las que les había presentado. ¿Cuál les pareció más compleja, más difícil de entender? ¿Todas entendidas de acuerdo a eso? Si nadie pregunta. Profe, ¿puede retroceder un poquito el video, Claro sí? que sí. Donde están las funciones. Aquí está la primera. Función emotiva, que ya la hayamos visto, tiene que ver con la expresión de los sentimientos, las emociones o los estados de ánimo. Luego viene la función descriptiva, que esta no se las había mencionado, pero que está también aquí, cuando nosotros presentamos o describimos una situación dentro de un contexto, casi que lo hacemos muy a cotidiano. La función fáctica, que ya se las había explicado, cuando nosotros interlocutamos, dialogamos, mantenemos canales abiertos con las personas. La función poética, que esa no se las había mencionado, que también está contemplada aquí, cuando nosotros queremos entregar un mensaje con sentido estético. Por eso es más importante el cómo se dice, que lo que realmente se dice. La poesía a veces cuando se lee no tiene sentido total en su escritura, pero su enunciación es fundamental, ¿no? Es un discurso que primariamente es oral. Y la metalingüística, cuando estamos haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento. Utilizo el lenguaje para poder explicar las funciones del lenguaje. Eso se llama metalingüístico. Entonces, cuando quiero explicar las partes de una oración, una regla ortográfica, mucho de lo que tenemos que hacer en lectoescritura, pues estoy apelando a la función metalingüística, porque utilizo el lenguaje para explicar el lenguaje. Bueno, creo que estarían ahí todas. Práctica, emotiva y metalingüística. Ajá, ahí están todas. Muy bien. ¿Preguntas que ustedes tengan? John. No, profesora, entendido todo. ¿Entendido todo? Bien. Esas funciones van a ser importantes porque luego ustedes las van a reconocer en textos. Por eso para mí es fundamental que las entiendan adecuadamente. Profe, ¿nos puede ampliar de pronto el conocimiento, ampliar un poquito en la fática y la metalingüística? Claro que sí. La fática es justo lo que tú acabas de hacer en este momento, Emilce. El preguntarme que te amplíe la información, lo que hiciste fue crear un canal para que el lenguaje pueda fluir, ¿no? Que estará dado en mi respuesta. Entonces, cuando tú saludas, por ejemplo, a tus amigos por WhatsApp, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Cuando ven ustedes los estados, cuando todos vemos los estados y vemos algo, qué chévere que estés haciendo eso, ¿dónde pasó? Ay, qué chistoso. Nosotros contestamos un estado, estamos dando paso a la función fáctica. Entonces, lo que hace es que podemos abrir canales, interlocutar con el otro para continuar un proceso de comunicación. ¿Entendido ahí, Emilce? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Y la metalingüística es la capacidad, lo meta siempre es aquello que está sobre algo. Por eso la metafísica es lo que está sobre la física. Lo metalingüístico es lo que está sobre lo lingüístico. Entonces, es lo que yo hago cuando les quiero explicar a ustedes las funciones del lenguaje utilizando lenguaje oral, lenguaje escrito y el idioma castellano para que ustedes entiendan lo que es el lenguaje. Entonces, utilizo el lenguaje para explicar el lenguaje. Entonces, si quisiera explicar reglas ortográficas, si quiero explicar las partes de una oración, los tipos de verbos, los tiempos verbales y mucho de lo que ustedes vieron en lenguaje durante todos sus estudios de primaria y secundaria, pues apelaron los profesores a la función metalingüística, porque el lenguaje permite que se pueda explicar desde el propio lenguaje. ¿Listo, Milce? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces permítame, vuelvo a la presentación. Con eso sé que a ustedes les varía un poquito.
Permítanme un segundo, cambio aquí. Bueno, vamos a ver otros aspectos del lenguaje que son importantes. Aquí estamos casi que en la función metalingüística de forma primaria. También necesitamos entender que el lenguaje tiene unas reglas lingüísticas, ¿no? Ya les decía, un lenguaje como es un sistema requiere una cantidad de reglas para que se pueda funcionalizar de manera adecuada. Tiene unas competencias para poder actuar de manera pertinente. También vemos un poco lo que es la gramática o los significados que pueda tener la palabra, la forma en que las palabras se funcionalizan y los universales lingüísticos. Veamos cada uno de ellos. Las reglas lingüísticas siempre son de carácter descriptivo, ¿no? Son lo que nos permite a nosotros entender cómo funciona el lenguaje. Entonces, en nuestro caso, debemos tener muy presente que en la lengua, el idioma del castellano, nosotros tenemos una cantidad de reglas que nos permiten organizar adecuadamente las expresiones. Por ejemplo, que si la palabra termina en ción, pues es una palabra que normalmente tiene una tilde, que si las reglas frente a las palabras agudas, esdrújulas y graves, de acuerdo a sus terminaciones, las esdrújulas siempre se tildan, por ejemplo, esas son reglas, ¿no? Que nos permiten a nosotros saber cómo se funcionaliza. Las reglas de coherencia, pues entonces yo digo por eso los estudiantes y no digo la estudiantes, porque estoy cambiando género y número, sino que hay coherencia entre género y número, son parte de las reglas lingüísticas y son prescriptivas, es decir, se enuncian previamente para que nosotros podamos hacer una buena construcción. Hay un autor, Chomsky, justamente, que fue el creador de la gramática generativa y explica que estas reglas vienen casi que en nuestro código genético. Nosotros, un niño desde muy pequeño dice el carro, y nadie le ha dicho que es singular y que es masculino, género y número. Pero él ya puede hacer en coherencia eso desde muy pequeño. Eso es lo que explica Chomsky. Entonces, a eso se llama la gramática generativa. Es una gramática que viene codificada en nosotros para que cuando vamos escuchando, rápidamente nuestro cerebro va ligando esos saberes que hemos ido adquiriendo a través de los genes que se nos han ido heredando y nosotros construimos adecuadamente las expresiones de palabras sin que todavía tengamos reglas completamente formales. Las reglas para el habla son mucho más sociales y las reglas para escritura son mucho más formales. Lina. Profe, le quería preguntar, ¿usted cree que esta regla que usted está explicando con el pasar del tiempo comience o tienda a desaparecer? Porque ahora está eso del lenguaje inclusivo y creo que en vez de decir Lola es con E que termina, algo así. Los y, sí, pues que ahora por decir no son amigas, sino amigues, algo así, he leído, escuchado. Entonces, ¿será que...? Sí cambia, o sea, sí cambia y sí cambia porque ya está avalado por la Real Academia, o sea, inevitablemente. ¿Qué sucede con los elle? O sea, ten muy presente que a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cuánto llevamos hablando? A ver, cultura mesopotámica, yo creo que alrededor de unos 10.000 años tenemos códigos lingüísticos. Entonces, a lo largo de ese tiempo ha habido dos géneros que se han ido tomando, el masculino y el femenino, siempre. Y, por supuesto, con los procesos cambiantes y la aceptación, porque no es que el tercer género sea solo contemporáneo, no, el tercer género ha existido desde hace muchísimos miles de años, pero digamos que hay una aceptación social y hay unos cambios sociales que se han ido dando en temas de inclusión y de equidad. Entonces, en ese sentido, las personas del tercer género, pues son aquellos que están pidiendo la validación de la enunciación gramatical de ese tercer género. Y eso se está luchando fuertemente al punto de que ya el pronombre elle se aceptó. Entonces tenemos el, la, elles, elle, perdón, que sería el tercero. Eso, ellos, ellas, elles, para agregar ese tercer género a los pronombres. Entonces, no van a desaparecer los otros dos, por supuesto que no, pero sí se incluye ese tercer género, sí va a ser parte fundamental. Eso es lo interesante también de la sistematicidad del lenguaje. Eso es lo que presenta justamente esa característica de sistematicidad, de que tiene que irse modificando. Un lenguaje nunca es estático. Un lenguaje es una representación cultural, así que siempre va a estar
transversalizado por las necesidades que nosotros tengamos. Hoy tenemos muchísimos neologismos derivados de extranjerismos, de palabras. Hablamos inclusive, hay sectores entre México y Estados Unidos, en Texas, ese sector en Nuevo México y Texas que hace la frontera, se habla el Spanglish. Entonces se está tratando de legalizar como idioma el Spanglish. Entonces es la forma en que utilizan la combinación aleatoria de palabras en español y palabras en inglés. Eso antes no se consideraba como válido y hoy ya es sujeto de estudio en la Real Academia. Entonces seguramente van a haber muchísimas modificaciones. Y también pues están las palabras que comienzan a estar en desuso, ¿no? Palabras que ya no tienen sentido para nosotros implementarlas, por lo tanto comienzan a estar fuera, se sacan de. ¿Entendido? Lina. Sí, profe. Muy bien. Bueno, tenemos también que tener presente que las reglas lingüísticas son reglas descriptivas, ¿no? Que nos permiten a nosotros generar modelos, que nos permiten entender la manera en que tiene que desarrollarse. Por eso funciona muy bien cuando uno está trabajando reglas con los estudiantes en primaria y en bachillerato. Ejemplos, ejemplos, ejemplos. Esos son elementos fundamentales que nosotros podemos ir considerando, ¿no? Porque nos dan toda la noción de cómo el lenguaje tiene que ser utilizado. Luego está el siguiente elemento que son las competencias y la actuación. Y obviamente, aquí nuevamente Chomsky aparece frente a lo que es la competencia lingüística. Cómo nosotros adquirimos la facultad del lenguaje, cómo logramos como especie humana, pues procesar esa información que recibimos. Y Chomsky nos explica que esa es la competencia lingüística que tenemos. No necesitamos que nos la formen directamente porque lo hacemos casi desde que nacemos. Nacemos y bueno, en los estudios de quienes desde la gestación, los teóricos que han logrado evidenciar que el feto sí tiene capacidad de comprensión de las enunciaciones del entorno, pues entonces también le va a permitir adecuadamente ir fortaleciendo esa competencia lingüística, pero es casi que inherente a nosotros. Inmediatamente recibimos información lingüística, vamos procesando. Así hay también una actuación lingüística, es decir, nosotros debemos tener muy presente que esta lingüística comienza a configurarse casi como una disciplina, ¿no? Que permite que nosotros pueda ser la lingüística observada, medida, estudiada, para poder darnos cuenta cómo efectivamente logramos nosotros implementarla en la cotidianidad, cómo le damos actuación en nuestra vida cotidiana. Hay 4 componentes que estudia la lingüística. El 1 es el componente fonológico, que son todas las expresiones verbales. Y ahí hay una forma, espérenme si yo busco un diccionario para que puedan ver ustedes cómo siempre los diccionarios traen la carga fonológica. Vamos a ver. El panhispánico, el de la Real Academia de la Lengua. Escribamos la palabra casa. Bueno, este no veo que aparezca. Vamos a ver si les muestro. Para que puedan ver o recuerden la forma en que se representa un fonema. Creo que este puede ser. Bueno, aquí vamos a explicar, permítanme, ya les muestro.